Muy buenas tardes a todas y a todas. Mi nombre es Ibel Medina, estudiante del último ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales y represento la red académica china latinoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy voy a hablar sobre uno de los procesos más relevantes de la economía política global contemporánea, que es la expansión internacional de las empresas de propiedad estatal china, o también denominadas como las SOEs, y su inserción dentro de nuestra región, América Latina. Pero primero vamos a empezar con ¿qué es una SOE, un State Owned Enterprises, por su nombre en inglés? Las OEs no son empresas comunes. En China constituyen un componente central del modelo de desarrollo económico y el sistema de capitalismo de Estado. Actualmente se cuenta con unas 96 empresas aproximadamente que conforman este grupo. Estas empresas no solamente persiguen objetivos de rentabilidad, como usualmente lo vemos con las empresas privadas, sino que también funcionan como instrumentos mediante los cuales el partido Estado implementa estrategias nacionales de desarrollo, política industrial e internacionalización. Esto significa que cuando una SOE china quiere invertir afuera, no solamente busca ganar dinero, sino que también puede estar cumpliendo objetivos del gobierno chino. Esa doble cara entre empresa y brazo del Estado es el punto de partida de toda mi investigación. Dentro del contexto de relevancia, pues, está este carácter híbrido de estas SOEX que han pasado por múltiples reformas, por la SASAC, que es en donde se ve esta imagen, que es una organización del Estado, la cual la supervisa y también cómo esta hibridez viaja con ellas en su internacionalización, primero con el Going Global en los 90 y desde el 2013 con la Franja de la Ruta, que las lleva a diversas regiones como África, el sudeste asiático, pero también América Latina, sobre todo en sectores como energía, minería e infraestructura en puertos y carreteras. Y aquí está lo interesante, mientras que en África la literatura ya documentó a fondo su rol como extensión del Estado chino, en América Latina ese comportamiento está mucho menos estudiado. ¿Se expresa esa hibridez igual en toda la región o es que cambia de acuerdo al país receptor? Ahí aparecen Perú, Chile y Brasil, los cuales perciben fuertes flujos de inversión en el sector escogido de infraestructura. Mismos flujos de inversión china, pero tienen marcos institucionales opuestos. Entonces, eso es lo que investigo sobre si tiene alguna injerencia dentro de la lógica de las SOEs. Es así que mi pregunta de investigación es la siguiente: ¿de qué manera los marcos regulatorios para la inversión extranjera directa de Brasil, Perú y Chile influyen en la lógica de intersección internacional de las SOEs chinas en el sector de infraestructura entre 2013 y 2000 y bueno, en la actualidad? Dentro de mi hipótesis se sostiene que el grado de permeabilidad institucional del marco regulatorio del Estado, en específico de la inversión extranjera directa, determina el proceso de una lógica estratégica política o de mercado en la internacionalización de la SOE China. Como variable independiente está el grado de permeabilidad institucional, en donde alta permeabilidad institucional de un marco regulatorio implica que haya existencia vías de excepción para actores. En cambio, la baja permeabilidad implica que no existan estas vías de excepción, sino que todos los actores, para que puedan acceder a una inversión, tienen que pasar por procesos competitivos obligatorios y uniformes. En cambio, la variable dependiente es el predominio ya sea de una lógica estratégica política o una lógica del Estado. Y bueno, el mecanismo que une a ambas es la evaluación que hace la SOE ex ante del marco institucional del país antes de em, invertir dentro de un país en específico y así modular su modo de entrada. En la revisión de literatura están estos cinco ejes principales, en donde se analiza la naturaleza híbrida de las SOEs, la internacionalización con el Going Global y la BRI, cuál es la dinámica, cuáles son los patrones vislumbrados en las diversas regiones, las medidas institucionales del Estado receptor y cómo estas moldean a la inversión extranjera directa y finalmente qué hallazgos se han hecho sobre las SOEs tanto en Perú, Chile y Brasil, en específico en infraestructura. El marco teórico es el siguiente, tenemos tres pilares. En el primer pilar se encuentra el entorno regulatorio, analizamos este concepto de permeabilidad institucional, tomamos el concepto de institución de NOR, sobre que las instituciones son esas reglas de juego que reducen la incertidumbre. Luego, sobre esa base, también citamos
Jensen, Lee y Resnick, que muestran que las democracias reducen el riesgo político, pero también limitan el trato preferencial al capital extranjero. Sin embargo, Brasil, Perú y Chile son democracias y aún así exhiben grados distintos de permeabilidad hacia las OEs. Ese vacío justifica el concepto de permeabilidad institucional, en donde la definimos como el grado en el que el marco normativo contempla o crea mecanismos de trato directo o excepciones que reducen la necesidad de competir bajo un proceso estándar. En el segundo pilar están los mecanismos de evaluación de la firma que realizan las OE, y hemos citado tanto Williamson, Anderson y Huntington y Meyer. Y en tercer nivel hemos analizado este concepto de capitalismo de Estado chino para explicar esta naturalidad de la hibridez de la naturaleza de las OEs, con esta congeniación con su lógica estratégica política y su lógica económica. En la metodología es un diseño cualitativo comparado. Perú y Chile se seleccionan bajo la estrategia de Most Similar Case Comparison. Comparten condiciones estructurales relevantes y difieren en la variable de interés. Y Brasil se incorpora como un caso de gran escala y diversificación sectorial. El periodo 2013 a la actualidad, y las fuentes incluyen diversos documentos normativos, reportes de las SAC y las mismas empresas y obviamente literatura especializada. Ahora sí, vamos a los argumentos. Perú estamos hipotetizando que representa un caso de alta permeabilidad. ¿Por qué? Porque tres medidas ilustran este patrón de acomodación. En primer lugar está el mecanismo de gobierno a gobierno. ¿Por qué? Porque habilita una negociación directa entre estados y elude los requisitos formales de la normativa nacional. En segundo lugar está la modificación de requisitos de solvencia, que privilegió cartas de banca extranjera y coincidió con el ascenso de constructoras chinas en obras públicas. Y en tercer lugar está ya el muy famoso proyecto de Costco Shipping, con la modificación de la ley del sistema portuario, que otorgó exclusividad operativa a esta SOE china, revirtiendo incluso cuestionamientos previos de la propia institucionalidad peruana. Entonces, en este entorno, las barreras competitivas se reducen de manera selectiva. Las OEs pueden acceder a proyectos sin someterse plenamente a los procesos competitivos estándar. ¿Cuál es el resultado? Que es el predominio de una lógica estratégica política, es decir, lo natural de las OEs, en lugar y se empieza a disminuir estos objetivos tan meramente económicos. La lógica de mercado entonces no es que desaparece del todo, pero deja de ser el mecanismo principal que condiciona el acceso, y esta lógica natural política pues se vislumbra en su máximo esplendor. En el caso de Chile, argumentamos que es de baja permeabilidad, puesto de que con su ley de concesiones de obras públicas, que introdujo posteriormente el panel técnico de concesiones como un mecanismo permanente y uniforme de resolución de controversias, y la creación de la Dirección General de Concesiones, consolidaron un marco en el que cualquier actor, ya sea privado o estatal, y ya sea de cualquier procedencia de diversos países, debe someterse a una competencia abierta sin trato directo ni excepciones selectivas, como hemos visto en el caso de Perú. Por ejemplo, hay un caso conocido sobre el China Railway Construction Corporation en la concesión de la Ruta 5 Talca-Chillán, sujeto a sanciones administrativas y al mismo panel técnico que cualquier otro concesionario. Y esto ilustra esta uniformidad. Incluso cuando una SOE obtiene fallos favorables en el arbitraje comercial, el resultado depende del mérito contractual y no solamente de su condición estatal o, en este caso, de su origen chino. En ese entorno, entonces, las SOEs lo que deben priorizar es la eficiencia y cumplimiento de plazos para poder acceder y someterse, en este caso, al mercado chileno. Y en tercer lugar está Brasil, con una permeabilidad moderada baja. El acceso a concesiones de infraestructura se rige principalmente por la Ley número 8.987/1995, la Ley de Concesiones, que establece la obligatoriedad de licitación pública previa para toda concesión de servicio público. También las subastas son administradas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica bajo reglas estandarizadas y criterios objetivos de menor tarifa o mayor descuento. Entonces, no existen equivalentes funcionales al mecanismo gobierno a gobierno peruano, ni a la otorgación de exclusividades por vía legislativa.
La legislación brasileña no contempla un régimen diferenciado para empresas estatales extranjeras, sino que se aplica el principio de trato igualitario. Entonces, este entorno de baja permeabilidad relativa obliga a las SOEs a priorizar eficiencia, capacidad técnica y competitividad de precios para ganar y mantener proyectos. Eso explica entonces el predominio más de una lógica de mercado en su operación cotidiana, porque deben comportarse como actores eficientes dentro de un sistema de competencia regulada. Y en las conclusiones está que la comparación de los tres casos confirma la hipótesis. En Perú, la alta permeabilidad institucional facilita el predominio de la lógica estratégica política. En Chile, la baja permeabilidad fuerza el predominio de la lógica de mercado y en Brasil, un marco institucional, en específico de inversión extranjera directa, de permeabilidad moderada a baja, produce un predominio de la lógica del mercado en el modo de entrada y operación, mientras que la lógica estratégica política se expresa en la selección de estas OEs de los sectores prioritarios. La modalidad de inserción de las OEs chinas entonces no es uniforme ni meramente ejecutiva de directrices estatales. Responde a una articulación entre la orientación estratégica del Estado chino, las capacidades de estas empresas, pero de manera decisiva también el diseño institucional, el marco regulatorio específico de la inversión extranjera y directa del país receptor. Entonces, el estado receptor no es un receptor pasivo, sino que su grado de permeabilidad condiciona el margen de maniobra de las SOEs y por tanto la lógica que predomina en su operación. Eso sería todo por mi exposición. Muchas gracias por su atención.